¿Cómo les va? Bienvenidos a todas, a todos los que están allí en casa, esperando claramente este segundo día de la Feria del Libro Digital que se está desarrollando aquí en nuestra provincia. Acordate que podés seguirnos a través de todas las redes sociales que están disponibles para seguir no solo este conversatorio que viene ahora, que es un súper conversatorio, no se lo pierda. Bienvenidos nuevamente a todos. Este es el segundo día, como decíamos, del ciclo que se llama Ideas y Libro para pensar la pospandemia. Dos grandes, donde vamos a estar escuchando dos grandes expositores. En principio lo vamos a tener y ya lo presento al presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Y en esta charla también que va a participar, conversatorio que se va a dar y va a ser divino, le digo, al gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Bienvenido, gracias por estar, las dos presencias importantes aquí en nuestra provincia y en esta feria, la primera Feria Digital Chaco 2020. Pensar la pospandemia es pensar también en las políticas públicas y en todo lo que puede venir, digo, pensando también en lo que pensamos después de lo que va a suceder en este segundo semestre a nivel político, económico, hablar sobre todo lo que significa nuestra provincia hoy que está celebrando la provincialización en nuestra... hemos tenido al principio de esta jornada un izamiento interesante, ¿no? En la mañana, donde además de reivindicar esto que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, vamos a estar contándote también de las otras charlas y conversatorios que van a ir dándose a lo largo de estas jornadas interesantes. Arrancamos este segundo día de la Feria del Libro Digital. Leer es tu derecho, ese es el lema y la idea es que te prendas a todas nuestras redes sociales a través de la página de la feria propiamente y a través de la página también de la televisión digital abierta que se está transmitiendo y retransmite en todas las cadenas aquí de la provincia. Quédate con nosotros para poder disfrutar en un ratito nada más este conversatorio. Estamos ahí esperando a este encuentro especial. Vamos con el gobernador, buenas tardes y bienvenido también, y al presidente de los argentinos, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, querido presidente Alberto Fernández. A partir de ahora esto se llama Alberto y Coqui, un conversatorio, un conversatorio distendido, en un sábado por la tarde. Y la verdad es que te queremos agradecer muy especialmente, y esto de todo corazón, en nombre y representación del pueblo de la provincia del Chaco, porque hoy nosotros estamos celebrando 69 años de existencia como provincia. Y es muy importante remarcar esto porque en general nuestro territorio, y hago una breve introducción, nosotros empezamos dentro de la Organización de los Territorios Nacionales en la República Argentina a partir del año 1862, con la Ley 28, en donde las 14 provincias que estaban constituidas como tales y después el resto eran territorios nacionales. Y después tuvimos en el año 1872 la conformación del territorio nacional de Chaco, pero abarcábamos obviamente lo que es la provincia de Formosa hoy, Chaco, parte de otros territorios de las provincias limítrofes, incluyendo Santiago del Estero, los actuales límites de la provincia del Chaco y el norte de Santa Fe. Luego de esa ley 576 se sanciona otra, que es la 1532 del año 1884. Y esa es una ley que separa ya nuestro territorio con la provincia del Chaco y allí preservamos parte del territorio de Santiago del Estero y el norte de la provincia de Santa Fe, que es el paralelo 28, nos divide ahora y era 28 grados 15 minutos con la desembocadura del Arroyo del Rey en lo que es Reconquista Santa Fe. Así que es muy importante porque en el año 1886 se sanciona una ley que es la 1894, precisamente el 13 de noviembre del año 1886, en donde la parte norte pasa a Santa Fe y existe un proceso de mutilación del territorio, precisamente porque nosotros en este periodo, desde 1532 en adelante, se deberían dar dos condiciones. Una representación de 60.000 habitantes para la representación en el Congreso. Y la verdad es que no había ningún representante del territorio en el Congreso, en virtud de que nunca se había instrumentado la ley, y también 30.000 habitantes para tener legislatura provincial. Eso nunca ocurrió. Y en general, más o menos cerca de 28 iniciativas en el Congreso se presentaron para la provincialización. Y la verdad es que esa mutilación que sufrimos del territorio en el año 1894, con la ley 1894 en el año 1886, después se repite en el año 1902 con la ley 4141, creo que era, sí, 4141.
En ese sentido, también lo que nosotros observamos allí es que parte del territorio de Santiago del Estero efectivamente pasó a Santiago y nosotros nos quedamos con los 99.963 kilómetros actuales. Lo cierto es que después de organizaciones y reclamos de carácter colectivo a través de toda una demanda territoriana, fue Felipe Gallardo, el primer gobernador de nuestra provincia, que liderando a organizaciones sindicales lo entrevistaron a Perón, también entregaron un petitorio cuando vino Evita aquí a la provincia del Chaco, y en el año 1951 se avanzó muy rápida y decididamente. El Partido Peronista Femenino apoya esta iniciativa, el senador Tesaire presenta el proyecto, el 5 de julio se sanciona en el Senado, 20 de julio en Cámara de Diputados, se promulga el 8 de agosto y fue la ley 14.037. La ley 14.037 se promulga el 8 de agosto del año 1951. De manera que hace 69 años, esta tierra, nuestra tierra, tu tierra, es provincia del Chaco. Pero la verdad es que cuando se celebra la Convención Constituyente entre el 17 de diciembre al 22 de diciembre del año 1951, se cambia el nombre de Chaco por Provincia Presidente Perón. Y las autoridades eligen el 12 de abril del año 1953, la fórmula elegida es Felipe Gallardo de Olindo Felipe Vittel, asumen el 4 de junio del año 1953. Y lo importante es que efectivamente en el año 1947, en ese censo, ya teníamos 430.000 habitantes. Es importante remarcar que en el período territoriano estaba claramente poblado por nuestras comunidades originarias. El otro día tuvimos un extraordinario conversatorio, también por Zoom, con representantes de distintos foros respecto a un gran acuerdo de paz que fue entre Jerónimo Matorras, gobernador del Tucumán, con el cacique Paiquín el 29 de julio del año 1774, retratado en un cuadro de Tomás Cabrera que efectivamente está, creo que en el Museo de Bellas Artes, en algún momento lo vi. Así que la verdad es que esta es una tierra con una extraordinaria riqueza histórica y cultural. Tuvimos aquí Concepción del Bermejo, en el año 1585, 14 de abril, fundado. Después de 1632 se extinguió por ataques de indígenas, sobre todo de la etnia Bipón, que era una etnia muy guerrera. Aquí Ichoalay se destaca por tal, Paiquín era un cacique mocoit, pero básicamente hoy quedan algunas de todas las parcialidades que han convivido en este territorio extenso de nuestra provincia. Por eso es muy interesante rendir homenaje hoy a todos los que promovieron la provincialización, rendir homenaje a Juan Domingo Perón, a Eva Duarte de Perón, que realmente fueron los que ejercieron una estrategia muy importante para que nosotros seamos provincia, para que tengamos la institucionalidad, pero también hacer el reconocimiento del esfuerzo, porque en el año antes de la incursión de los primeros friulanos italianos aquí en Resistencia, el 2 de febrero, entre el 26-27 de enero al 2 de febrero de 1878, hace 142 años, efectivamente nuestras comunidades originarias la habitaban. Cerca de 10.000 personas inicialmente, pero después un crecimiento significativo. Hoy tenemos 1.200.000 habitantes. Esta es una tierra del quebracho, del algodón, pero también es la tierra de la miel y la dulzura. Es la tierra de la poesía, es la tierra de escritores, es la tierra de la música, es la tierra de la escultura. Es la tierra que alumbra no solamente la producción de soja, girasol, trigo, garbanzos, legumbres, algodón, por supuesto, como una cuestión central de nuestra vida productiva, pero también el quebracho, el algarrobo, la producción de extracto de quebracho, derivados, carbón, briqueta, muebles. También tenemos un ambiente extraordinario, un impenetrable que seguramente vendrás como presidente a inaugurar con nosotros las obras que tenemos comprometidas ahí, que ya van a estar seguramente entre octubre y noviembre.
ese gran amor que vos siempre le tenés al ambiente, a la naturaleza, a la biodiversidad. Tenemos casi el 49% de la superficie boscosa. Nuestra provincia hoy pretende ser claramente el símbolo de la recuperación de nuestra Argentina a través de la agroindustria como motor del crecimiento, y la verdad es que tenemos todo para hacerlo con 11 cultivos agrícolas y casi 1,8 millones de hectáreas, que queremos llegar a 3 millones de hectáreas, y también queremos llegar a todas las cadenas cárnicas para desarrollar lo que es sector primario vinculado al sector industrial, al sector servicios, para generar más producción, más empleo y más exportaciones. Así que la verdad es que nosotros tenemos como provincia una satisfacción muy importante. A excepción de las intervenciones de carácter federal por las dictaduras militares, en democracia jamás ha tenido una intervención federal. La democracia ha funcionado plenamente, las instituciones funcionan plenamente, de la cual nos sentimos orgullosos en esta tierra, nuestra tierra, que es tu tierra. Así que este es un sentido homenaje a nuestra patria chica de la provincia, a la institucionalización que significa para nosotros celebrar 69 años. Así que, Dios mediante, en los 70 años te vamos a contar como presidente de la República acá para participar de nuestros festejos. Y a su vez, lo que quería inaugurar era esto de ideas y libros para pensar el mundo de la pospandemia. La verdad es que te explicábamos antes lo que significa esta Feria del Libro Digital en nuestra provincia, pero quería simplemente hacer mención a algunas ideas para que obviamente te explayes en tu carácter de presidente de la República y líder en el mundo respecto a una matriz de pensamiento que ineludiblemente debe formar parte de esta necesaria discusión y debate. Nosotros lo que advertimos claramente es que el mundo, tal cual lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 18 de julio, en homenaje a Mandela, una frase que acá la tengo perfectamente señalada, diciendo: está exponiendo este COVID-19 falacias y falsedades en todas partes. La mentira de que los mercados libres pueden brindar atención médica para todos. La ficción de que el trabajo de cuidado no remunerado no es trabajo. La ilusión de que vivimos en un mundo post-racista. El mito de que todos estamos en el mismo bote, porque mientras todos estamos flotando en el mismo mar, está claro que algunos de nosotros estamos en superyates, mientras que otros se aferran a los escombros flotantes. La desigualdad define nuestro tiempo. Más del 70% de la población mundial vive claramente en crecientes desigualdades de ingresos y riquezas, y las 26 personas más ricas del mundo concentran casi la mitad de riqueza del planeta. De manera que en un mundo en donde nosotros observamos casi 7.500 millones de seres humanos, cerca de 4.000 millones de personas constituyen la fuerza laboral. Y esa fuerza laboral, más de 2.000 a 2.500 millones, es informal. Esta pandemia puso al descubierto la informalidad laboral creciente, la endeblez o laxitud de los sistemas de seguridad social, la desigualdad pavorosa en la distribución del ingreso y obviamente la debilidad de los sistemas sanitarios para atender una crisis de esta magnitud. De manera que si uno observa este mundo, puede observar claramente que, haciendo una prognosis de cuántos seres humanos en el planeta están desempleados, estábamos entre el 2018 y 2019 con 5,4% de tasa de desempleo mundial. Hoy ha tenido un crecimiento de carácter exponencial y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que cerca de 11 billones de dólares fueron provistos por los gobiernos para atender las demandas de la pandemia. Pero obviamente tenemos un mundo en donde el Producto Interno Bruto, que mide obviamente el valor monetario de los bienes y servicios que se producen anualmente en un país determinado y en el mundo también, tiene una cifra extraordinariamente inferior a lo que es la circulación de dinero y de múltiples instrumentos de carácter financiero. Entonces, lo que nos parece muy importante en este mundo de hoy es observar que la historia de la humanidad ha
determinado a través de hambrunas, de guerras, de también distintas modalidades, pestes, o sea, hambrunas, guerras y pestes, niveles de conflictividad desde el punto de vista social y cambios y mutaciones de carácter estructural. Uno puede analizar cerca de 4.000 tratados en la historia de la humanidad, pero se queda claramente con 4 tratados importantes. El de Viena en 1815, después de la invasión napoleónica a España en 1808 y su pérdida de hegemonía territorial en Europa, y entre el barón de von Metternich y el vizconde también de Kasterlack pudieron articular la reconstrucción de la monarquía. Es decir, un sistema nuevamente que implicaban los cambios, cuando uno miraba el rey Fernando VII, la creación de las juntas locales en España y después obviamente la restitución del mismo Fernando VII con un esquema de dura reconversión desde el punto de vista de lo que efectivamente los españoles pensaban. Entonces, lo que digo es, se restituyeron nuevamente las monarquías, pero después se fueron generando los mecanismos para el Congreso de Berlín en 1878, después la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles de 1919, y luego la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el proceso de descolonización, producto también del Congreso de San Francisco y, por supuesto, la creación del sistema de Naciones Unidas. Obviamente, hubieron cambios en el sistema político e institucional. Hubieron cambios en los procesos de organización de los países para defender posiciones estratégicas. Nosotros, en la integración del tercer mundo, con esta nueva etapa en donde vos fuiste protagonista principal, junto a Néstor y Cristina, pudieron obviamente generarse las condiciones para el fortalecimiento estratégico del Mercosur, la integración de UNASUR y CELAC, como esto que era efectivamente la posición de Juan Domingo Perón, la integración de los países del tercer mundo, la tercera posición ideológica y los nuevos equilibrios en un sistema que tiende a ser hegemónico y unipolar por un sistema político de carácter multilateral. Obviamente, creo que aquí quedan claramente los temas de agenda que quisiera que te refieras con mucha profundidad, como lo sabés hacer, que es básicamente los desafíos que tiene nuestro mundo. Primer desafío, la extinción, el exterminio de las guaridas fiscales. Se ha trabajado en el G20 desde hace muchos años, pero la verdad es que las guaridas fiscales es el aguantadero del dinero ilegal e ilegítimo en paraísos fiscales o guaridas fiscales, como se denomina, y que en definitiva implica cerca hoy ya de entre 7,6 a 10 billones de dólares. Esos recursos no tributan en nuestros países y generan obviamente una imposibilidad fáctica de atender demandas para equilibrar los problemas de distribución inequitativa del ingreso. Primera definición y desafío. Segundo desafío, es necesario que un mundo reestructure los mecanismos de financiamiento del sistema de seguridad social. La informalidad laboral requiere de nuevos métodos de contribución en materia de aportes, contribuciones y mecanismos de carácter impositivo que articulen un sistema de seguridad social para establecer estrategias de renta mínima progresiva o ingreso mínimo, estableciendo un mecanismo de solidaridad a partir del cual el umbral mínimo de ingresos sea la base para la potenciación del consumo, la recuperación de la demanda agregada y la estabilidad macroeconómica de los países. Tercero, si nosotros no tenemos un sistema sanitario que permita tener una organización, y obviamente allí es absolutamente indispensable hacerlo en el mundo y en la Argentina, que es la regulación en el sistema de precios. Precios exorbitantes de medicamentos e insumos hospitalarios implica claramente vaciamiento desde las obras sociales hasta los sistemas públicos y la quiebra generalizada del sistema para atender a una población con tasa de esperanza de vida creciente. Por lo tanto, eso forma parte de un debate clave. El cuarto debate es, o defendemos la salud del mundo o defendemos las guerras en el mundo. Los servicios de inteligencia, los mecanismos ilegales de su financiamiento, el narcotráfico y la guerra armamentista, obviamente genera asignación de recursos para desestabilizar países, generar principios de injerencia
que viola la autodeterminación de los pueblos y promueve definitivamente una conducta absolutamente injusta y disvaliosa. Por eso es muy importante entender que así como necesitamos eliminar las guaridas fiscales, establecer una nueva organización del sistema sanitario con una regulación de los sistemas de financiamiento, fortalecer los sistemas de seguridad social, establecer un mecanismo que erradique o promueva o morigere de una manera clara la desigualdad social. Porque este tema nos está condicionando severamente a todos. Esto significa cumplir objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 que establece el Sistema de Naciones Unidas, que va a tener un retroceso pavoroso. No es posible convivir con una desigualdad de ingresos tan pavorosas. No es posible tener asimetría en la distribución del ingreso en materia regional. No es posible la coexistencia entre indigencia, pobreza, con una riqueza acumulada de una manera extraordinaria que genera, a través del sistema financiero, mecanismos de concentración y de poder corporativo. Y por último, lo que queda claro es la matriz desde el punto de vista político e institucional. Hoy el sistema político claramente se traduce como un sistema político en crisis porque no puede resolver la confianza de los ciudadanos en tanto y en cuanto no seamos capaces de atender y satisfacer claramente las demandas. Y allí es donde la contradicción entre democracia y corporaciones se pone al descubierto. Las corporaciones se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo el ejercicio de los derechos sociales, políticos, civiles de las democracias. Y eso genera una estrategia comunicacional cooptada corporativamente para promover una dicotomía entre incluidos y excluidos. Los incluidos con tendencias conservadoras para preservar lo que tienen, los excluidos sin sistema efectivo de representación, promoviendo para eso una agudización de la polarización, logrando definitivamente grietas insustituibles, no solamente en las modalidades de vida, sino también en la cultura y obviamente en la extinción de ciertos mecanismos que son claramente representativos de diferentes intereses difusos y o colectivos. Desde la irrupción del feminismo como un movimiento activo, desde los movimientos ambientalistas para defender esta casa común, tal cual lo prescribe en Laudato Si el Papa Francisco, desde la reivindicación de los mecanismos de desigualdad del ingreso, y obviamente hay que corregirlos a través de políticas equitativas, son parte de los desafíos de este mundo que te tocó en ciernes dirigir en esta etapa, pero que no me cabe la menor duda, que es la etapa que nos compete a nosotros como generación política poner al descubierto. Por eso, cuando uno hace la lectura de Tomás Piketty en Capital e Ideología, cuando uno mira Joseph Stiglitz en Capitalismo Progresista, cuando mira distintas tendencias y libros, uno observa claramente que hoy el mundo necesita, requiere un liderazgo con capacidad de articulación multilateral. Quizás es el tiempo de la internacional solidaria, quizás es el tiempo de los sueños colectivos, quizás es el tiempo en donde todos tengamos y formemos parte de esta comunidad productiva, que significa producir bienes y servicios, empleos de calidad, integrar la economía del conocimiento con la economía productora de bienes que sean orgullo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades con descentralización de las políticas públicas. Quizás sea nuestro tiempo, el tiempo de la construcción de un federalismo económico, financiero, productivo, con igualdad de acceso digital. Quizás es el tiempo en donde nosotros tengamos esta capacidad para reivindicar en nuestra tierra, desde la hidrovía Paraná-Paraguay, el sistema ferroviario de cargas y de pasajeros, las conexiones de fibra óptica a Internet, una plataforma digital de comercio electrónico y de gobierno electrónico, el acceso a una modernización de carácter inclusiva, a una educación inclusiva, solidaria y equitativa, a un sistema de salud que garantice el efectivo derecho de las personas a gozar claramente no de un privilegio, sino de la factibilidad cierta de que el Estado me cuide y cuando me enferme, el Estado me cuide más aún. Vivir en una sociedad segura, vivir en una sociedad equitativa, vivir en una sociedad solidaria, vivir en la sociedad que pensó Alberto, Cristina y que pensamos todos en esta sociedad que implica poner a la Argentina y al Chaco de pie. Ahora te doy al pie a vos. Bueno, muchas gracias,
mi querido gobernador, permítanme llamarlo Coqui como lo he llamado siempre, porque el gobernador del Chaco es un amigo entrañable a quien conozco hace muchos años, sé de su pensamiento, sé de cuántas cosas en común tenemos, cuántas miradas en común tenemos. Gracias por invitarme a esta Feria del Libro Digital, que es algo novedoso para mí, algo llamativo y algo muy importante, porque bien vale la pena convocar en estos tiempos a la lectura. La lectura es algo maravilloso. Uno puede leer para aprender. Ahí nombraba Coqui recién libros de Piketty, libros de economía, que evidentemente nos ayudan a entender y a comprender mejor el presente y a pensar, inclusive a hacernos pensar salidas económicas frente a lo que se vive. Ese libro maravilloso de Stiglitz, que habla del capitalismo progresista. Pero también el libro supone esparcimiento, supone recreación, supone la posibilidad de llevarnos a otros mundos. El libro de la novela, el libro de los cuentos fantásticos, libros que nos permiten salir de lo cotidiano para meternos en mundos que alguien imagina tan solo con una pluma, con escribir, con su capacidad narrativa. Es cierto que ya hace muchas décadas el hombre que leía se convirtió más en el hombre que ve y los libros fueron cambiados por pantallas y las nuevas generaciones son más propensas a pegarse a las pantallas y descubrir en las pantallas su modo de esparcimiento. No solo hablo de los videojuegos, hablo también de las redes sociales, de los canales de televisión, inclusive hasta de la lectura. La lectura fue suplantada por el papel, por una pantalla, y el libro empezó a llamarse e-book, el libro electrónico. Y lo importante, yo siempre digo, que me parece formidable que en estos tiempos la lectura se reivindique. Porque la lectura, insisto, nos lleva a lugares increíbles, ¿no? Y quien escribe, el escritor, es un ser maravilloso que nos puede recrear lugares que por ahí nunca existieron y él sabe describirlo con tal exactitud a través de palabras que nos hace sentir que estamos allí. ¿Quién pudo haber recreado mejor que Quiroga cuando hablaba de los cuentos de la selva esa sensación de lo que es la selva? Uno podría pensar en incontables novelistas y cuentistas que han servido en generaciones como la mía para desarrollar nuestra imaginación y llevarnos a mundos que solo estaban y solo existían en los papeles, pero que nosotros lo veíamos a través de las palabras. Y digo todo esto porque celebro mucho que allí en el Chaco estén promoviendo la lectura. Porque la lectura, insisto, desarrolla algo nuestro que no desarrollan otras artes. Desarrolla mucho la imaginación, desarrolla mucho el espíritu, y eso es maravilloso. Hoy al mediodía me entrevistaban de un programa radial acá en Buenos Aires y hablábamos de la poesía. Y cómo conmueve al alma la poesía. Y yo sé que la poesía cada día pareciera lamentablemente ser cada día menos leída, o nos llega a nosotros por otras vías. Por ahí la poesía nos llega musicalizada, pero la poesía solo escrita es tan maravillosa también en su capacidad de entrar en el alma, que es muy importante que todos esos libros existan
que todos esos poetas existan, que existan los novelistas, que existan los que cuentan, para que el alma de los seres humanos siga vivo. Y que haya una feria del libro en el Chaco en este momento, donde debemos quedarnos preservándonos en nuestras casas, y la lectura puede ser un maravilloso mecanismo para matar el tiempo. Que estos tiempos casi de soledad nos obligan a vivir. Es una buena oportunidad que esta feria se haga también, y que a mí me inviten justo el día en que se cumplen 69 años de la provincialización del Chaco. Chaco es para un porteño, es una tierra llena de misterio. Tan solo tiene una zona que se llama el impenetrable. Volvamos a la imaginación. Impenetrable. Es un lugar donde uno supone es difícil entrar por la densidad de las plantas, de los árboles, de los bosques. Y sin embargo, allí en el Chaco entró el hombre en el impenetrable y se desarrolló en el impenetrable. Y lo hicieron comunidades originarias antes que llegue la conquista. El Chaco es todo esa maravilla de la que Coqui hablaba, ¿no? Que puede combinar el quebracho, el algodón con la miel. Y por lo tanto, vayan estas brevísimas reflexiones para saludarlos, para desearles feliz cumpleaños, para decirles que les deseo lo mejor, porque viven en una tierra maravillosa, maravillosa, por las personas y por la tierra. Y que sepan aprovecharla y que la cuiden mucho, porque son de las zonas que todavía tienen parte de la naturaleza que el hombre tanto ha maltratado. Y que preserven esa naturaleza, porque finalmente eso hace mejor el lugar donde vivimos, que es la tierra, que es el espacio común a todos nosotros. Y lo tenemos, llego a ustedes en un momento también singular, porque Coqui ya ha gobernado Chaco en otros tiempos. Y yo hablo con muchos que han gobernado antes que yo para tratar de buscar experiencias, y todos son muy generosos y todos me la transmiten, y de repente digo, claro, pero todo eso que me decís pasaba cuando la pandemia no existía. Y la pandemia, y Coqui, que gobernó en los dos tiempos, lo sabe mejor que yo, es un enorme condicionante para poder gobernar. No es lo mismo gobernar con pandemia que gobernar sin pandemia. Por muchos motivos. Porque la pandemia alteró el ritmo de vida de todos nosotros. Pero además nos exigió a vivir con cuidados que antes no teníamos. La pandemia además, en un mundo capitalista, tocó a los que consumen, y los que consumen dejaron de consumir, y si dejaron de consumir, la producción indefectiblemente se frena. Pero también ataca a los que trabajan. Y muchas fábricas dejaron de trabajar porque sus empleados se enfermaron. Y esto es muy fácil verlo en Europa o en Estados Unidos. Como repentinamente un operario que se enfermó infectó a todos los operarios de una planta, y la planta debió cerrar porque ese día descubrieron lo importante que era el capital del trabajo. Lo importante que era. Este tiempo de pandemias también nos obliga a pensar muchas cosas. Y como estamos hablando de libros, y estamos celebrando una feria del libro digital, y estamos llamando a todos a reflexionar, se me ocurrió recordar un libro que tiene mucho que ver con este tiempo, que es una novela maravillosa de Albert Camus, que se llamó La Peste. Y en La Peste, Albert Camus lanza al ruedo una idea, una frase, que tiene tanto que ver con este tiempo por las cosas y los desafíos que Coqui planteaba.
Albert Camus dice, en la peste la gente muere, pero en la peste también quedan al descubierto las miserias de las almas. Y eso es tan fácil verlo. Es muy fácil verlo cuando en la peste algunos nos preocupamos por cuidar la salud de los nuestros y hay otras almas que se preocupan por no perder rentabilidad en sus empresas. La peste que mata, la peste que deja al descubierto el alma más miserable. Y ese libro, que lo he leído en su momento, hace muchos años atrás, que eso es una novela clásica ya sin ninguna duda, nos hace pensar también sobre este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia, y algunos lo habrán escuchado decir más de una vez, porque muchas veces me proponen los temas que me ha propuesto Coqui hablar hoy, porque en verdad la pandemia ha dado vuelta al mundo. Lo ha, si me permiten el término poco académico, pero muy expresivo, lo ha puesto patas para arriba al mundo. Muchas de las cosas que eran dogmas, que eran verdades reveladas, que eran temas que nadie cuestionaba, después de la pandemia entraron a ser puestas en tela de juicio. Yo pensé que el capitalismo, después de la crisis del 2008, cuando ocurrió aquella explosión de la burbuja hipotecaria y todos los mercados se destruyeron y cayó Lehman Brothers y entraron en crisis los más grandes bancos del mundo, yo pensé que el capitalismo había entendido que el capitalismo, por esencia, no debía prestarle la atención que le prestaba a lo financiero. Desde hace ya muchas décadas, el capitalismo empezó a ver cómo, a través de la especulación financiera, se ganaba plata de un modo mucho más fácil que invirtiéndola, que arriesgando, invirtiendo, produciendo, dando trabajo. Y yo pensé que en aquel año de 2008, el capitalismo había puesto las barbas en remojo y había dicho, volvamos a sus orígenes. A veces siento que eso que Stiglitz llama el capitalismo progresista no es ni más ni menos que el capitalismo más ortodoxo. El primer capitalismo, el capitalismo original. Cuando busco en la memoria de qué estoy hablando, me imagino a Ford, al creador de los autos que muchos de nosotros usamos. Cuando Ford creó sus primeros autos en Estados Unidos, sabía que estaba produciendo un bien de lujo. Era un producto de élite. Solo un sector muy mínimo de los Estados Unidos podía acceder por sus costos a tener un auto que se mueva con un motor a combustión y que no necesite más de caballos para arrastrar un carro. Y empezó a producirlos y efectivamente la élite de Nueva York, la élite americana, empezó a acceder a esos bienes de lujo. Pero Ford un día se preguntó, ¿y por qué estos autos no lo pueden usar los que los hacen, sus trabajadores? Y empezó una segunda etapa, que fue la producción en masa de esos autos, la producción en serie de esos autos. Y entonces invirtió más capital, contrató más operarios y empezó a producir autos en mayor cantidad, y la mayor cantidad, la mayor producción fue permitiendo que el precio del auto bajara y que los que trabajaban en Ford empezaran a comprar sus propios autos. Y así el auto empezó a masificarse y dejó de ser un bien suntuario. Yo pongo siempre ese ejemplo. Si uno lo trae hasta el día de hoy, al auto acceden millones y millones de personas. Si uno trae ese ejemplo o repara en ese ejemplo, ahí puede encontrar lo mejor del capitalismo.
Un capitalismo donde alguien rico, con fortuna, invierte, produce, genera empleo y gana mucho dinero mientras logra el desarrollo de sus propios empleados y de la sociedad donde produce. Ahora, quien me escuche decir esto, no va a decir que no soy capitalista, va a decir que estoy hablando de los orígenes más remotos del capitalismo. Efectivamente, tal vez el capitalismo deba volver a sus orígenes y deba olvidarse de todo el daño que produjo el capitalismo, la especulación financiera. Porque es cierto que la especulación financiera genera grandes ganancias y grandes pérdidas. Porque nosotros desde que esta pandemia empezó, lamentablemente las listas que miramos en el mundo dicen cuánta gente se enferma y cuánta gente muere. Y dejamos de mirar las bolsas de valores del mundo, los mercados de valores, los lugares donde se cotizan los bonos de los estados y las acciones de las empresas. Porque si reparáramos en eso, seguramente lo que veríamos es que se mueren tantas empresas como personas. Y de repente, un virus imperceptible a la vista humana destruyó la economía mundial del modo que lo hizo. Y de repente nos dimos cuenta que la economía mundial era lo más parecido a un castillo de naipes. Y el soplido de un viento, como fue el virus, lo derrumbó de un modo impiadoso. Y ahí vienen un sinfín de preguntas. Una pregunta dice, ¿cuán sólido era ese sistema? No era para nada sólido. Era sólido e injusto, como bien decía recién Coqui. Era un sistema que había concentrado la riqueza en muy pocos especuladores y había distribuido la pobreza en millones de seres humanos. Nosotros, los sudamericanos, vivimos en el continente más desigual del mundo. Y no podemos estar orgullosos de semejante cosa. Debemos avergonzarnos. La pandemia empezó en Asia, después siguió a Europa, después se fue a América del Norte y hoy el epicentro de la pandemia es América del Sur, el continente más desigual del mundo. Y ahora estamos viendo lo que nos pasa. Lo que pasa alrededor nuestro. Argentina tuvo una vacuna a mediados del siglo XX que hizo que esa desigualdad no fuera tan grande como es en el resto del continente. Esa vacuna, perdónenme que lo diga desde la convicción y desde el alma, esa vacuna fue el peronismo, que le dio derechos y le dio igualdad a los que en peor situación estaban y permitió que los más pobres, los más necesitados, pudieran acceder a la educación pública, a la universidad pública y a la salud pública. Y a los que trabajaban, a aquellos empleados que tenía Ford, los invitó a gremiarse, a unir fuerzas, a reclamar en conjunto, y así tuvieron derechos que no hay en otros lugares del mundo. El derecho al aguinaldo o el derecho a tener vacaciones pagas o el derecho a ser retribuido si es despedido sin justa causa. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con esos derechos, pero son derechos de excepción en el mundo. Y esa vacuna que tuvimos nosotros, que nos dimos nosotros como sociedad en la mitad del siglo XX, hasta el día de hoy genera anticuerpos y hasta el día de hoy genera defensas. Y por eso nos es fácil reconstruirnos dando más derechos
cuando otros pasan por esta tierra y nos quieren inocular el daño. ¿Mm? Y en ese mundo, volviendo a la pandemia, el mundo injusto al que Coqui describió tan maravillosamente, con tanta precisión, ese mundo va a tener que pensar qué hacer con el capitalismo financiero de aquí para adelante. Porque eso ha servido de poco, ha servido de nada. Ha servido de nada. Porque las acciones se cayeron, todo lo especulativo que genera esa inversión financiera se pinchó como una burbuja y de repente los estados tuvieron que asomar y salir a socorrer a miles de empresas para que el trabajo no se pierda definitivamente. Pues bien, eso es uno de los dilemas que tenemos de aquí para adelante. Yo creo que el dilema no es si va a haber capitalismo, sino cómo va a ser el capitalismo. Va a ser un capitalismo progresista, como habla Stiglitz, un capitalismo que busque que el desarrollo sea más equilibrado, que el desarrollo sea más igualitario, o va a ser este mismo capitalismo que vemos fenecer y que ha permitido que el ingreso se concentre en manos de muy pocos y la pobreza se distribuya en millones de seres humanos. Me parece también que tenemos que repensar la idea de que el mercado todo lo resuelve. Bien lo dijo Coqui recién. Eso es definitivamente falso. Eso es falso. Porque en el mundo no somos todos iguales. Y por lo tanto, las reglas a algunos nos cuestan más soportarlas que a otros. Alguien, cuando yo estudiaba abogacía, solía decirme, es cierto que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero también es cierto que la ley no es igual para todos. Y por lo tanto, nosotros eso tenemos que repensarlo, porque sin un Estado presente, lo único que vamos a lograr es que la desigualdad sea más profunda aún. Sin un Estado presente que vaya allí donde el que más necesita, vaya a socorrer al que más necesita, es muy posible que el que más necesita muera en el olvido. Y nosotros necesitamos reconstruir un sistema más solidario, como bien dijo recién Coqui. ¿De qué sirvió este capitalismo angurriento que especula financieramente y que va en busca de acumular, acumular y acumular, sin importarle cuántos seres humanos quedan en el camino? ¿De qué sirvió? Sirve de nada, porque el capitalismo, además, entre otras cosas, necesita de un mundo que consuma. Y si los pobres avanzan, la capacidad de consumo desaparece y los negocios son para nada rentables. El capitalismo empezó a empobrecerse el día en que el gerente financiero fue más importante que el gerente de producción en las empresas. El mejor capitalismo, insisto, es el que se anima a invertir, a producir, a dar trabajo y a ganar. Y además, el que mejor distribuye esas ganancias. Porque el capitalismo necesita que aquello que se produzca se venda. Y si son pocos los que pueden acceder a eso que se produce, inexorablemente el capitalismo con el tiempo desaparece. Y por eso esta idea de Coqui de no tenemos que revisar el capitalismo financiero, que es lo mismo que decir hasta cuánto vamos a aguantar las guaridas fiscales para que esa acumulación de capitales se preserve, entre comillas, del seguimiento de los impuestos. O la pregunta que se hace, ¿no necesitamos hacer un sistema de seguridad social basado en la solidaridad
La respuesta es, lo necesitamos. Y la pandemia ha dejado al descubierto lo mucho que lo necesitamos. Piensen ustedes solamente en el IFE, este ingreso familiar de emergencia que nosotros creamos. La historia cuenta que un día hice una reunión de gabinete económico y alguien me dijo, mirá que no estamos llegando a muchos argentinos que no tenemos registrados, no sabemos muy bien qué hacen. Pero ¿y cómo es eso? No, me dijo, son 600.000 monotributistas de las categorías más bajas y después algunos más, básicamente chicos que estudian en la universidad y no están trabajando y por lo tanto no aportan y no registran QUIL. Bueno, a ver, busquemos quiénes son. Pero ¿cuántos calculan que serán? No van a ser más de 2 millones de personas, me dijeron. A ver, busquémoslos. Y empezamos a buscar a esos argentinos. Y para nuestra sorpresa resultaron ser 9 millones de hombres y mujeres. 9 millones de hombres y mujeres. 9 millones de hombres y mujeres a los que el Estado no registraba y a los que nadie estaba llegando. Y allí fuimos, con la ayuda que pudimos dar, salida de un Estado fallido, porque nosotros recibimos un Estado en quiebra. A mí me gusta decir, no me gusta decir, quisiera no decirlo nunca, pero para tratar de que la gente me entienda, cuando llegamos el 10 de diciembre al gobierno, la Argentina estaba en terapia intensiva y con respirador automático. Y nosotros empezamos a hacer muchos esfuerzos para sacarlos de la terapia intensiva. Pero resulta que vino la pandemia y desenchufó el respirador automático. Y todo el esfuerzo fue doble. Y aún así lo hicimos. Porque como bien dice Coqui, nosotros seguimos creyendo en que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir para equilibrar las desigualdades que los mercados no igualan. Los mercados finalmente ponen en contradicción sectores de la sociedad, algunos muy poderosos, otros menos poderosos. Y si los dejamos funcionar, ahí lo que rige es la ley de la selva, donde el más poderoso se lleva por delante al más pequeño. También es cierto que la pandemia dejó al descubierto todo el problema que se genera con la salud, con los insumos y con los medicamentos. Es cierto que desde siempre el ser humano ha luchado por ser eterno, por no morir. Y por eso las expectativas de vida, días atrás hablaba con otro querido amigo de Coqui mío, que es Jorge Busti, un entrerriano al que todos queremos mucho, que fue 3 veces gobernador de su provincia. Y él acaba de escribir un libro muy interesante sobre la vida de Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, que cuenta la historia que en algún momento se enfrentó con Artigas, y Artigas terminó exiliándose en Paraguay y viviendo los últimos años de su vida allí. Pero él dice algo que llama la atención en la mitad del relato. Cuenta que uno de los motivos por los cuales se enfrentaron Artigas y Ramírez era que Ramírez tenía poco más de 30 años cuando Artigas tenía 50. Y en aquellos años, alguien de 50 años ya era un viejo. Ya era un viejo. Y hoy en día la expectativa de vida creció muchísimo. Muchísimo. Y eso ocurre producto de toda la investigación científica y toda la industria de medicamentos, farmacológica, que supone una gran inversión y supone un gran costo muchas veces para el ser humano, que para poder recurrir a esos bienes tiene que gastar fortunas. Cuando yo estaba en campaña le dije a todos los jubilados, ustedes no van a pagar nunca más un remedio.
y lo cumplimos. Y eso significó para los jubilados que cobran la jubilación mínima permitirse ahorrar el 30% de su jubilación. Era lo que gastaban en medicamentos. Dense cuenta lo que significa para un ser humano hoy el costo de un medicamento. Que además lo necesita porque aspiracionalmente todos queremos vivir más tiempo. Todos queremos ser eternos. Está íncito en la naturaleza humana la búsqueda de la eternidad. Y eso tiene un costo muy grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que todo eso siga funcionando sin involucrarnos como Estado? ¿Vamos a dejar que eso funcione de acuerdo a lo que el mercado manda? Cuando en enero o en febrero, cuando recién empezaba la pandemia en Europa, me tocó ser parte de la reunión del G20, ahí planteé la necesidad de que todo lo que nosotros logremos en materia de avance contra el COVID-19 y en materia de encontrar las vacunas contra el COVID-19 se socialice y todos tengamos la oportunidad de producirlo sin tener que pagar regalías, royalties, derechos, y que todos podamos producirlo. Y esa demanda la mantengo hasta el día de hoy, porque el derecho a la salud es un derecho humano. Y porque no hay derecho a la salud si uno no puede acceder a los medicamentos y a los tratamientos que necesita para poder vivir. La industria de medicamentos, lamentablemente, funciona como parte del mercado. Y como parte del mercado, fija precios y solo el que puede pagarlo accede a esos medicamentos y el que no se resigna. Pero allí el Estado tiene que estar presente para equilibrar y tiene que estar presente también para generar remedios dentro del mercado de medicamentos. Muchas provincias con sus universidades han desarrollado laboratorios que producen genéricos y eso ha ayudado muchísimo. Y tenemos que hacer una mayor inversión para que podamos hacerlo. Eso de intervenir en la industria para que la industria no produzca fármacos inaccesibles para la gente y que la gente pueda necesitar. Allí hay una tarea central. Entender de una vez por todas que el acceso a la salud no debe ser un privilegio del que tiene dinero. El acceso a la salud es un derecho de todos y de todas. Y eso debemos garantizarlo. Yo decía que la Argentina, como le dieron la vacuna del peronismo allá por los años 50, ese problema en gran medida está resuelto porque la salud pública para nuestros gobiernos es un tema central. Piensen ustedes que en todo el país nosotros en 3 meses multiplicamos por 2 la cantidad de camas y de terapias intensivas, de unidades de terapias intensivas, tan solo ante el riesgo que el virus llegara. ¿Y por qué lo hicimos? Porque no estábamos dispuestos a que la salud de un argentino corra riesgo porque no tenía cómo pagarla. Y somos uno de los pocos países del continente que hace el test para ver quién está contagiado y no del COVID-19 gratuitamente. Somos uno de los pocos países del continente que gratuitamente hacemos esos tests. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos, simplemente. Porque como lo planteó Coqui en la agenda que me propuso, puedo poner mi firma al pie de cada uno de los puntos que planteó. La necesidad de terminar con el capitalismo financiero, especulador, que se refugia en paraísos fiscales, la necesidad de reestructurar un sistema de seguridad social donde el Estado esté presente y vaya en socorro fundamentalmente de los más débiles, la necesidad de que el sistema de salud llegue absolutamente a todo aquel que lo requiera
y no se convierta en un privilegio del que pueda pagarlo. Y la idea de que la salud es mucho más importante que las guerras. Y que invertir en salud es mucho más necesario que invertir en armas y en guerras. Esos 4 parámetros que planteó Coqui, yo no puedo más que suscribirlos. Yo diría que más que la pandemia nos hace reflexionar sobre otras cosas que exceden estos 4 puntos. Una de las cuales también lo planteó Coqui al comienzo, sin vincularlo a la pandemia. Pero reflexionemos un instante juntos. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando los seres humanos nos encerramos, el mundo empezó a ser mejor? Mejoró la calidad del aire, mejoró la calidad de las aguas. Nosotros, que durante siglos vivimos persiguiendo animales, enjaulándolos en zoológicos, ahuyentándolos de los lugares donde vivimos, nosotros fuimos los mayores depredadores del mundo. Y el momento en que el mundo nos exigió encerrarnos para nuestro cuidado, porque por las calles había un virus circulando, el mundo se volvió mucho mejor. El mundo se volvió mucho más sano. Se fue más sano el aire que respiramos y fue más sano el agua que bebimos. Fue mucho más sana. ¿Y eso por qué? Porque nosotros salimos de allí. Y de repente empezaron a aparecer animales que, como no nos veían en las calles, no se sintieron en riesgo y empezaron hasta a entrar en las ciudades. Digo esto porque también la pandemia nos obliga a revisar cómo es el mundo que hicimos y cómo es el mundo que queremos. Y recuerdo que hace 4 o 5 años atrás, cuando en París se firmó la Convención por el Cambio Climático, que las grandes potencias no quisieron firmar, porque decían que dejar de usar hidrocarburos significaba una caída del Producto Bruto Mundial que podía brillar el 4%. Yo me pregunto ahora, viendo las ventajas de que los hidrocarburos no se quemen ni castiguen el aire que respiramos, y ahora que un virus tiró la economía mundial más de 10 puntos, ¿de qué servía aquella discusión que nos inducía a preservar, seguir usando combustibles fósiles en lugar de buscar energías renovables? ¿De qué sirvió? Y hago estas preguntas en pos de nuestros hijos. Digo, ¿podemos ayudar a que vivamos en un mundo menos contaminado de aquí en adelante? Que asumamos el compromiso de ir sustituyendo más rápidamente esos combustibles fósiles que hoy hacen falta, sin ninguna duda, porque mueven la energía de todo el mundo, ir sustituyéndolos poco a poco por otro tipo de energía que sea menos contaminante. Y que finalmente eso no nos depare el daño económico del que muchos hablaron. Yo creo que la Argentina, el mundo tiene todos estos desafíos, pero todos estos desafíos son también desafíos de la Argentina. Porque el país en el que vivimos es un país enormemente desigual. Recuerden el dato del IFE. 9 millones de argentinos olvidados por el Estado. 9 millones de personas, que es algo así como el 23 o 24% de la población argentina, que nosotros no los teníamos registrados. Nosotros tenemos que hacer otro país. Tenemos que hacer definitivamente otro país. Y ese otro país es un país más integrado, mucho más integrado. La pandemia también demostró una falencia de nosotros como país. La falencia de concentrar todo en el puerto de Buenos Aires. Y entonces le pasó a todos, le pasó a los rosarinos, a los cordobeses, a los chaqueños, que vinieron a buscar mercadería a Buenos Aires
con camiones para llevarlos a sus provincias y se llevaron la mercadería y el virus. No servía de mucho esa Argentina concentrada, servía de muy poco. Nosotros tenemos que empezar a construir un país federal de verdad, no un país que se declama federal y actúa comunitario. Y tenemos que lograr el desarrollo de todas las regiones de nuestro país. Y necesitamos que en el Chaco no vengan a buscar más leche, sino que la leche la produzcan en el Chaco. No tiene sentido que la leche llegue de Córdoba hasta General Rodríguez y de General Rodríguez viaje al Chaco. No tiene sentido que eso pase. Y digo la leche y digo todo lo que quieran ustedes poner en el medio. Nosotros necesitamos generar desarrollo integrado en el país. Estoy harto de vivir en un país que dice tener una zona centro y 2 periferias al norte y al sur. No puede haber periferias en la Argentina que tenemos que construir. No puede haberlas. No puede haberlas. Definitivamente, cuando vemos ese modelo, que seguramente es lo que lo pensaron, lo habrán pensado con su mejor buena voluntad allá en la década del 80, del 1800 estoy hablando, es un país insuficiente hoy en día. Este no es un país que integra, es un país que divide. No es un país que abraza, es un país que expulsa. Y ese no es un buen país. La ventaja que tenemos ahora es que depende de Coqui y de mí y de los que ahora gobernamos Argentina hacer ese país. Y que si no lo hacemos, no le podemos echar la culpa a nadie, es culpa nuestra, de no haberlo hecho. Y entonces, yo quisiera que en unos años, cuando vuelvan a celebrar de aquí a 20 o 30 años, otra feria del libro allí en el lindo Chaco, se venda un libro que cuente la historia de este tiempo. Y que no sea un libro de fantasía, que sea un libro de historia. Y que diga que un día los argentinos nos dimos cuenta de lo mal que andaba el mundo y de lo mal que andábamos nosotros. Y en ese momento hubo una generación de argentinos que simplemente dijo, basta, hagamos las cosas como corresponden. Ese no va a ser un libro de cuentos, ese va a ser un libro de historia. Entendamos que la historia la estamos escribiendo nosotros. Otros la van a contar. De verdad, gracias por haberme invitado y gracias por este tiempo. Siempre lindo escucharlo a Coqui y siempre lindo estar cerca de ustedes. Bueno, Muchas gracias. la verdad es que después de tus palabras, Alberto, no tenemos más nada para decir, pero quiero reafirmar algunos conceptos que me parece que son extremadamente valiosos para nuestra comunidad y para toda la República Argentina. Además está decirte que por tu participación no tenemos previstos honorarios, pero sí regalos de libros. Bienvenido sea. Te vamos a regalar, por Bienvenido. ejemplo, el libro Chaqueño de Esteban González con cerca de 3.000 títulos editados. Ya qué bueno. Te vamos a llegar, Roberto de Jesús Salazar, el Chaco, desde del territorio a la provincialización. Es muy importante, ha sido profesor mío, querido amigo. Miguel Ángel Fernández Gallardo, el canillita gobernador, que es muy importante. Pero aparte también tenemos Andrés Vuelve, La risa bárbara de Osvaldo Mazal. Y bueno, todos autores de carácter regional, hasta Francisco Tete Romero. Oler la tempestad, Interperies, Obra reunida, de Ana María Donato, también Crímenes de aldea, de Orlando Van Bredan, y también de José Cabellos, Víspera Negra, lo mismo que también acá tenés Mamá quiere ver las rosas y otros cuentos de Patricia Severín. Así que te vamos a dar esto en compensación a esta extraordinaria charla que nos diste, pero me queda una reflexión que me parece que la quiero apuntar porque me parece que esto es parte de esa reflexión extraordinaria que hoy te lleva como líder político, como estadista, a construir la Argentina que queremos en un mundo que todos queremos. Hoy la democracia se debate claramente en 3 tensiones. La primera es la tensión entre igualdad y libertad. No somos libres si no tenemos igualdad de oportunidades.
Eso es un debate que me parece importante porque esta cuestión de democracia versus corporaciones también tiene en esta matriz hegemónica de base neoliberal que nos impone una agenda. Pero la verdad es que nosotros no queremos exacerbar las diferencias desde el punto de vista ideológico doctrinario solamente. Simplemente decir que el sentido común nos lleva a que una democracia republicana que no genere una interacción adecuada entre igualdad y libertad implica que no tenemos seres humanos libres ni tampoco tenemos igualdad de oportunidades. Que eso finalmente es una ficción. La segunda cuestión es la discusión entre representación y representatividad. Cuando uno advierte, y la verdad es que te felicito por el libro respecto al tema de la justicia, digamos, porque vos ahí planteás claramente lo que significa la justicia acusada. Y la verdad es que si aquellos quienes son elegidos por imposición corporativa generan una estrategia para manipular las decisiones de poder, no teniendo claramente la aplicación efectiva de un Estado de Derecho, y de los principios elementales del Estado de Derecho, entonces también ahí tenemos un problema de representación y representatividad. Entonces no tenemos un sistema representativo, democrático, federal y obviamente republicano. Porque los que defienden la República en definitiva defienden los privilegios y están en contra de la igualdad de oportunidades. Esencialmente dicen defender la libertad, pero no es la libertad de los iguales, sino la libertad de los distintos. La libertad de los que gozan de los privilegios de unos pocos, pero a expensas de la esclavitud de los muchos. Porque hoy, en la humanidad, claramente, nos olvidamos de hacer referencia claramente a una cuestión que es clave. Los pueblos originarios han quedado excluidos. Los inmigrantes forman parte de la nueva esclavitud del siglo XXI. De manera que son temas que ineludiblemente forman parte de esta agenda. Y también, claramente, la tensión entre derechos y deberes. Claramente, la ampliación de derechos implica una nueva estrategia y nueva modalidad de organización desde el punto de vista colectivo, para desembocar en esta síntesis que vos hacías referencia de una manera extraordinaria y brillante. Hoy tenemos que buscar claramente el equilibrio entre un Estado con un rol claramente definido, un mercado en donde respetamos la eficiencia en la asignación de los recursos productivos, pero una sociedad que hoy tiene exclusión, marginalidad, pobreza, indigencia, tiene hambre, tiene un sistema de seguridad laxo, tiene un sistema sanitario extremadamente débil, o sea, una sociedad civil que es fragmentada, heterogénea. Necesitamos equilibrios y los equilibrios obviamente tienden a ser dinámicos. El progresismo no puede ser lineal. El progresismo en definitiva implica la idea del progreso. Es un sistema de tensiones permanentes cuyos cambios en la dinámica expositiva implica modelos de síntesis alternativas, pero sobre la base de equilibrios compensados. Si existen desequilibrios que por la inercia propia es descompensación estructural, lo que queda claro es que es necesario plantear esa interacción, un rol de un Estado capaz de liderar procesos de transformación y de cambio, un Estado capaz de corregir inequidades y desigualdades, un Estado capaz de ampliar y ejercer derechos para garantizar igualdad de oportunidades, un Estado que promueva claramente la compensación de las tensiones. Y obviamente un mercado bien organizado y bien regulado, y una sociedad organizada. Lo que decía siempre Perón, un Estado centralizado, una ejecución descentralizada y un pueblo libre a través de las organizaciones libres del pueblo. La segunda cuestión, yo voy definiendo todas tus definiciones. Pensás claramente en un Estado con capacidad de liderazgo y de regulación para una sociedad equilibrada y un mercado productivo, no especulativo. Un ambiente sustentable que permita garantizar la vida en armonía. Un capitalismo productivo en detrimento del capitalismo financiero. Un modelo que reduzca drásticamente las guaridas fiscales, que las elimine las guaridas fiscales, pero que reduzca la evasión fiscal y la elusión fiscal, que es una estrategia que implica transferencias de ingresos de los más ricos a la mayor concentración que excluye a los pobres. Porque finalmente, de tus palabras, uno puede colegir claramente lo siguiente. Cuando se destruye el ambiente, los que más sufren son los pobres. Cuando se destruye la salud, los que más sufren son los pobres. Cuando se destruye el empleo, los que más sufren son los pobres. Cuando se destruye el mundo y las instituciones, los que más sufren son los pobres. Porque los ricos se salvan siempre.
Entonces, si queremos vivir en una sociedad equitativa, con libertad e igualdad, naturalmente tenemos que repensar el mundo. Por eso, esto implica más seguridad social, con nuevas modalidades. Yo ahí planteo, y hablaba con Claudio Moroni el otro día, el régimen de corresponsabilidad criminal, sistemas en donde los trabajadores puedan generar mecanismos de financiamiento para desde la economía popular hasta los trabajadores del campo, con actividades estacionales, hasta las pequeñas y medianas empresas, todos contribuyendo a un sistema de seguridad social que sea sustentable en el tiempo. Un sistema sanitario regulado en términos de precios de insumos, provisión de medicamentos y garantías de accesibilidad, porque si no, lo que está ocurriendo es los precios de productos oncológicos o de medicamentos oncológicos se disparan de una manera extraordinaria, concentran los laboratorios en eso, el resto lo pasan a ser commodities, pero la verdad es que se juega con el derecho a la vida de las personas. Estamos discutiendo desde la fibrosis quística como un tema de debate hoy en el Congreso de la Nación. Lo mismo que anoto aquí, que es el tema básico de la educación. Salud, educación, seguridad, justicia son bienes esenciales e indelegables, pero una educación que sea inclusiva, gratuita, obligatoria, equitativa, pero de calidad. Si no hay calidad en la educación, no hay igualdad de oportunidades. Eso significa, desde educación digital, a repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje que nos permitan quizás cambiar formatos, marco regulatorio, incentivos, presencialidad, etcétera, pero la educación es una condición esencial también para la inserción en el trabajo, pero a su vez también desde la formación humanista que permita poner a la persona humana en el centro del privilegio del diseño de las políticas públicas. También la reducción de la informalidad laboral, así como decimos más educación, más seguridad social, más salud, más capitalismo productivo, más ambiente, menos evasión fiscal, decimos menos informalidad laboral y decimos menos deudas insostenibles. Por eso, felicitaciones a usted como presidente y al ministro de Economía por un proceso de reestructuración de deuda que es compatible con la capacidad de pago de Argentina. No hay cierres perfectos, pero eso fue una actitud de carácter responsable. Ahora nos queda el trabajo con el Fondo Monetario Internacional, nos queda volver a tener un pacto productivo, este pacto global por la producción y de un capitalismo que promueva el desarrollo. Y ahí me parece interesante, nosotros también como provincia queremos reestructurar deuda contraída en el año 2016, pero queremos bajar la tasa de interés, queremos tener flujo de servicios de capital e intereses porque queremos invertir ese ahorro en más financiamiento de desarrollo productivo, en más infraestructura social básica y poner a la Argentina y al Chaco de pie. Lo mismo que pensar en nuevas modalidades de trabajo. Esto de que el trabajo en la economía del cuidado no es trabajo. ¿Quién dijo que un cuidador domiciliario que cuida a un paciente en internación domiciliaria no trabaja? ¿Quién dijo que una ama de casa que se sacrifica todo el día no trabaja? ¿Quién dijo que alguien que cuida a un adulto mayor no trabaja? ¿Quién dijo o quién puede decir que la economía del cuidado no es esencial en términos de afecto e interés y compromiso? Los residuos sólidos urbanos y su recuperación es una gran asignatura pendiente en Argentina. O también, claramente, el tema de la infraestructura social básica, desde veredas, ampliación, refacción de viviendas. Vemos el boom que significó el lanzamiento del plan Procrear y eso tiene un impacto extraordinario desde el punto de vista de la regularización de loteos urbanos. Creo que el 28, con Santiago Cafiero, ya estuvimos trabajando con Santiago para tener un acto muy importante contigo, que es la suscripción de acta traslativa de dominio de casi 47 chacras en el área metropolitana y también el tema de tiro federal. Eso promoverá en los próximos 3 años la regularización de 31.000 inmuebles urbanos en toda la provincia. Eso significa seguridad jurídica, eso significa un sueño. Y aparte con los desarrollos inmobiliarios pretendemos obtener el financiamiento para pagar las leyes de expropiación impaga, para hacer las mensuras correspondientes y para financiar infraestructura social básica para mejorar la calidad de vida de tantas y tantas familias. Fíjate todo lo que podemos hacer simplemente con tener convicción y responsabilidad y trabajo conjunto. Y por último, el mensaje que me parece importante, porque así como hoy se presume que existen 320 billones de dólares con B en activos financieros en el mundo, que es prácticamente más que triplicar
efectivamente el Producto Interno Bruto Mundial y que las deudas públicas de los países superan objetivamente a la sumatoria del Producto Interno Bruto Mundial, también existen 22 billones con B de ahorro en el sistema financiero mundial. Por lo tanto, tenemos una oportunidad extraordinaria y por eso nos entusiasma cuando, como presidente de la República, vos mencionás al Consejo Agroindustrial argentino. Nosotros queremos realmente ser el símbolo de la recuperación de la agroindustria en la Argentina, el símbolo de la agroindustria para producir bienes en cadenas de valor. Tenemos 20 cadenas de valor, agregamos cada vez más proyectos, 56 proyectos, 11.500 millones de pesos de financiamiento. Lo estamos trabajando con Matías Culfas, lo estamos trabajando con Luis Basterra, con Martín Guzmán, con todo tu equipo, lo estamos trabajando con Claudio Moroni para generar las condiciones que nos permita garantizar más producción, más empleo y más exportaciones. Pero una cosa te digo, Alberto, nosotros de esos 9 millones de argentinos que pudieron percibir el IFE y que pone al descubierto la informalidad laboral, el Chaco ha sido una de las provincias más beneficiadas, con casi 350.000 personas. Muy bien, lo que yo digo es, para el año 2020-2030, generando desde la economía del conocimiento, integrando la economía agroindustrial, generando valor agregado en origen, industrializando la ruralidad, podemos generar 100.000 empleos de calidad en forma directa e indirecta. Todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo inconmensurable en esta etapa para poner a la Argentina y al Chaco de pie. Por eso, qué importante seguir trabajando en aquello que soñamos contigo y que lo dijimos en campaña. Que la hidrovía Paraná-Paraguay sea efectivamente la plataforma de circulación de una logística integrada que reduzca costos y que aumente competitividad para producir más y exportar más. Con más barcazas propias, con una industria naval y fluvial que sea del Mercosur y que sea de América del Sur. Tenemos que aprovechar esa infraestructura. Qué bueno es pensar en la terminación de obras de electroductos y básicamente de anillados de integración energética. Qué bueno pensar en cómo organizar desde la zona franca hasta centros de transferencia de cargas, hasta lo que es claramente el tema de Puerto Seco, a los efectos de que la logística integrada tenga una plataforma no solamente para la exportación de nuestros bienes y servicios a través del comercio electrónico, de la logística integrada, sino también para los bienes que nosotros consumimos. Alberto, vos sabés que el 88% de las cargas acá se hacen en camiones. Y la verdad es que no es que los camiones no van a trabajar más y mejor que antes. Si integramos, inclusive yo lo hablaba el otro día con Pablo Seriani, aquí en el Aeropuerto Internacional de Resistencia podemos tener un hub también para el sistema de transporte de cargas a través de aerolíneas argentinas. Entonces, transporte internacional de cargas, aquí tenemos una hora y media menos para llegar a otros mercados del mundo, desde arándanos a otros productos y producciones, y lo podemos hacer. Pero el sistema ferroviario, recomponiendo el acuerdo marco con la República Popular China, podremos tener el C3 desde Aviateray a Puerto Barranquera. El año próximo, Dios mediante el puerto que visitaste, el Puerto de Las Palmas, vamos a tener Puerto de Las Palmas y Puerto de Barranquera, y vamos a poder tener una redefinición del ramal para el transporte de cargas y después el transporte de personas también, digamos, con muy buena calidad, incorporando nuevas unidades. Entonces, qué bueno, digo, es soñar y soñar que es posible. Hoy recuperamos la autovía de la Ruta 11 a gran velocidad, el segundo acueducto del interior, Dios mediante, en las próximas 2 semanas adquirirá un ritmo para terminarlo el año que viene, el acueducto del Impenetrable que queremos inaugurar contigo, el nuevo tramo que falta, cloacas, agua potable, viviendas, infraestructura social básica, más empleo, pero a su vez también, qué bueno es pensar lo que decías con respecto a laboratorios argentinos. Nosotros somos laboratorios chaqueños, producimos reactivos, nos vamos a especializar con eso, con la aprobación de ANMAT, pero queremos hacer intercambio con otros laboratorios provinciales para medicamentos genéricos. Si tenemos un marco regulatorio para precios, medicamentos genéricos, su prescripción y su distribución, obviamente también nosotros queremos hacer esto que decías vos. ¿Por qué la leche, que tenemos ahí una primera experiencia que estamos haciendo en Villa Ángela, en nuestra provincia, tercera ciudad de la provincia, para hacer toda una usina láctea que empezamos y que ahora empieza a producir leche y derivados de la leche? Pero también qué bueno para nosotros, el otro día, el miércoles estuve en Pampa del Infierno. Ahí tenemos un frigorífico caprino de base exportadora. La primera exportación de un contenedor, casi son entre 1.500 y 1.600 cabezas, para Bahamas y después para Emiratos Árabes. Entonces, producción de carne caprina. El tema de la red de producción porcina, ovina,
bovina, a su vez el tema que es el pacú arrocero. Entonces, desarrollar la industria textil, las cooperativas de trabajo desde el punto de vista del diseño y desarrollo. Lo mismo que el tema de la usina de generación de bioenergía de las empresas Unitan e Indunor, que podrían estar para octubre o noviembre, 16,6 megavatios, la producción de energía solar. O sea, nuestra tierra chaqueña puede ser claramente el paradigma de la producción bioeconómica, con energía renovable, con la integración de las cadenas de valor. Por eso yo decía el otro día que es bueno pensar que tenemos que sustituir la I por la O por la I en la Argentina. No es campo o industria, es campo e industria. No es Buenos Aires interior, es Buenos Aires más interior. No es mercado interno y mercado externo, es mercado interno fuerte con más trabajadores que consuman, con más consumo, con más inversión, con más exportaciones y mercado exterior, porque sin mercado exterior no tenemos la oferta de divisas necesaria para generar estabilidad macroeconómica a largo plazo. Por eso, de lo que se trata es de tener un gran sistema federal. Así como es necesario un gran pacto mundial global en la pospandemia, en la Argentina, de tu mano, siempre dijiste lo mismo y lo sostenés cada día y a cada rato. Sos un presidente con 24 gobernadores. Y eso es el tema de la construcción de la agenda federal. La verdad es que nos entusiasma trabajar en un equipo teniéndote a vos como presidente. Y la verdad es que lo único que hacemos es comprometernos todos los días con nuestro pueblo, con nuestra gente, para decir que nos gustaría formar parte de esa historia que debe escribirse en tiempo presente, pero también recibirse en tiempo futuro. Y que la historia también diga que hubieron un presidente y un equipo de gobernadores, que a mí me tocó una porcioncita infinitesimal de la misma, que pensaron en el otro, que tuvieron un corazón abierto, que fueron capaces de sentir la profundidad de una poesía, que fueron capaces de leer un libro para transformar su vida, que fueron capaces de sentir que la ficción ayudaba a pensar y a razonar en distintas motivaciones, que fueron capaces de contemplar una escultura, que se pudieron impactar con una pintura de contemporánea o clásica, que fueron capaces de escuchar y sentir la pregnancia del sonido de la música, que fueron capaces de pensar también como poetas y de sentir como escritores, y también de pensar como escritores y sentir como poetas, y que finalmente se llamaron simplemente al uno al otro amigos para compartir un proyecto que transforma la Argentina y el Chaco. Ojalá Dios quiera, Alberto, que esto lo podamos vivir intensamente en los años que nos restan de mandato, precisamente para inaugurar juntos los sueños colectivos de generaciones y generaciones de chaqueños y de argentinos. No me cabe la menor duda que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a hacer con todos, lo vamos a hacer con cooperación, más cooperación, más cooperación, y no me cabe la menor duda que este es nuestro tiempo, el tiempo del futuro, del progreso y de la esperanza. Bueno, Coqui, muchas gracias, un final maravilloso el tuyo. Y no, poco ya para agregar, porque creo que hemos dicho mucho. Vos te pusiste a pensar que llevamos más o menos 8 meses de gobierno, vos y yo, y todo lo que ha pasado en Argentina y todo lo que hemos hecho. Y te pusiste a pensar que en todo lo que hemos hecho, naturalmente nos ha salido la solidaridad de ir en socorro de los que más necesitaron, y allí fuimos y preparamos desde ayuda para los que necesitaban comida hasta recursos para los que necesitaban recursos para sobrellevar el momento, hasta mejorar el sistema sanitario, hasta preparar clases presenciales para que los chicos no se queden atrasados en sus estudios y puedan, aunque sea a través de una pantalla, recibir la educación que necesitan. Y todo eso lo hicimos de la noche a la mañana porque nadie había pensado en que esto nos iba a pasar. Digo esto porque cuando miro para atrás, es impresionante lo que hicimos. Hicimos todos, no lo que hizo Alberto. Lo que hicimos todos es impresionante. Y solamente un necio no puede darse cuenta de lo que hicimos.
Cuando todo esto empezó, nos hablaban de un país en llamas, nos hablaban de gente que iba a morir desnutrida por las calles, nos hablaban de que no había forma de llevarle alimento a los que lo necesitaban, nos hablaban de que iban a quedar olvidados en las puertas de los hospitales los que necesitaban auxilio, y nada de eso pasó porque fuimos capaces de reaccionar, como siempre reaccionamos los que nos formamos como vos y yo, con solidaridad, pensando en el otro. Vos empezaste esta última parte hablando de la igualdad y de la libertad, y yo creo tanto en la igualdad y en la libertad, creo como el que más. Pero creo que no vivimos en un mundo igual, y cuando uno no vive en un mundo de igualdades, las libertades son distintas. Unos son más libres que otros. Por eso es que tantas veces me habrás escuchado renegar de la lógica de la meritocracia. Quienes nos precedieron en el mandato nos decían que el crecer, el avanzar, el desarrollarse era un problema de méritos. Y eso es falso, porque por muchos méritos que tengamos, no todos tenemos las mismas condiciones para alcanzar los resultados. El más inútil de los ricos tiene muchas más condiciones que el más brillante de los pobres para alcanzar un objetivo. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de igualdad. Y cuando la igualdad no existe, no hay mérito que alcance. Y por eso me parece que nosotros estamos llamados a cambiar todas esas cosas. Y yo estoy seguro que lo podemos hacer, definitivamente. Y estoy seguro que podemos promover un sistema de igualdad y libertad que alcance a todos. Y que el Estado es una pieza central para igualar cuando la desigualdad aparece. Y lo vamos a ir haciendo entre todos. Y vos tocaste todos temas importantes en esta última parte de tu participación. La educación es una de ellas. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, en un mundo, donde las sociedades más ricas son las sociedades que se educan. Las sociedades son ricas no porque tienen petróleo, son ricas si tienen la tecnología para sacar el petróleo. Y eso explica que muchos países de África estén fundados en lagunas de petróleo y sin embargo sean tan pobres, porque para poder sacar ese recurso necesitan de la tecnología de otros que se llevan la tajada más grande de la riqueza. Desarrollar la educación para nosotros es central, que todos nuestros chicos accedan a la educación. Es un tema central, central. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un tema central y que además ahí tenemos algo distintivo, porque nuestros científicos son reconocidos en todo el mundo. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene premios Nobel como tenemos nosotros. Y premios Nobel además en ciencias duras, como fue Milstein, como fue Leloir, como fue Hussein. Yo creo que tenemos que entender que gran parte de nuestro esfuerzo también pasa porque la gente se eduque y porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología sea una constante. Somos uno de los 10 países del mundo que son capaces de poner un satélite en órbita. Y eso lo hacen nuestros técnicos, nuestros científicos. Potenciar todo eso es parte del desafío que tenemos por delante. Y ya para terminar, darte las gracias por la invitación. No olvidarnos que hoy en día, como país, somos un poquito más libres, somos un poquito más autónomos. Porque haber arreglado la deuda, ordenado el tema de la deuda, nos permite pensar en todo esto que vos y yo estamos soñando, para que los chaqueños y las chaqueñas entiendan de lo que yo estoy hablando. Miren, el 10 de diciembre nos dejaron un país que entre el 2020 y el 2025 tenía que afrontar el pago de 45.000 millones de dólares. Hoy esa obligación desapareció, producto de la negociación que hicimos. ¿Eso qué significa? Que recursos que nosotros
debíamos destinar a pagar intereses de la deuda, hoy en día podemos destinarlo a tener más salud, a promover créditos para la inversión, a promover el trabajo, a promover la educación, sin tener que esperar nada. Hoy, con ese desendeudamiento que logramos, hemos ganado recursos para poner el país más rápidamente en marcha. Y esto lo tienen que entender los argentinos, porque cuando le hablamos de la deuda, los argentinos, muchos argentinos piensan que es un problema de banqueros con el Estado. No, no. Estamos hablando de la suerte de cada uno y de cada una de las argentinas. De eso estamos hablando. Poder contar con recursos para que ellos y ellas puedan desarrollar sus aspiraciones más rápidamente. Y no estar condicionado todo eso a tener que pagarle primero a un acreedor que nos prestó dinero de un modo bastante irresponsable. Así es que yo creo que estamos dando pasos poco a poco. Hemos hecho 8 meses inimaginables en vos y en mí. Si a vos y a mí nos hubieran dicho, escriban un listado de problemas que van a tener que afrontar, decime si miento. Vos nunca hubieras escrito una pandemia. No, claro. Yo tampoco. Y esa pandemia nos hizo hacer un curso aceleradísimo de gestión en el barro. Y lo hicimos. E hicimos mucho. Y salvamos muchas vidas. Y trabajamos cotidianamente para salvar más vidas. Y hacemos todo esto mientras pensamos en la hidrovía, en la agroindustria, en generar trabajo, en mejorar la educación. Todo eso lo hicimos juntos. Nunca aflojemos. El secreto es entender que no es tu problema y mi problema, es nuestro problema. Y que todos estamos en el mismo barco y, como le gusta decir al Papa Francisco, de esta nadie se salva solo. Nos salvamos juntos. Bueno, así que, Coqui, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. No, al contrario, y mirá, después de una hora, más de 1 hora 40 minutos, la verdad es que lo único que podemos sentirnos nosotros aquí en la Feria del Libro es halagados de tener un presidente como vos. Un intelectual, un estadista, una persona sensible que piensa en todos y en todas. Y a su vez te olvidaste de decir una cosa. Sí. Tenemos sequía, el Paraná en el menor nivel de registro. Tenemos incendios forestales, lamentablemente, o sea, nos tocaron más de las 7 plagas de Egipto. Pero... Vos sabés que el otro día, en esas cosas que circulan en las redes, había una foto mía, me sacaron una foto mirando por una ventana. Sí. Y hicieron un meme donde se veía en la ventana bajar un plato volador. Y habían puesto, ¿qué más me va a pasar? Sí, la vi. Eso cabe para vos también. ¿Qué más nos va a pasar? Es imposible, estamos con cartón lleno. Pero bueno, nosotros somos férreos defensores de la esperanza que no defrauda. En ese sentido, estamos absolutamente abocados con esta, como en mi caso como hombre de fe y como persona, y sé muy bien también que vos también. Así que, bueno, Alberto, un gran abrazo, con mucho afecto. La verdad es que ha sido extraordinario este aporte a esta feria. Valoramos mucho tu presencia con todo afecto y el acompañamiento. Este pueblo de Chaco siempre estará dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y demás está decir esta extraordinaria capacidad de comunicación con un presidente de la República que la tenemos contigo. Así que un gran abrazo para vos, para Cristina, para todo el equipo de gobierno que están haciendo una gestión extraordinaria y encomiable y todos juntos para poner a la Argentina y el Chaco de pie. Muchas gracias, Coqui. Gracias. El abrazo de siempre, mi gratitud. Gracias. Créanme que he disfrutado muchísimo esta charla contigo. Bueno, muchas gracias. Te abrazo grande a vos y en ese abrazo un abrazo a todos los chaqueños y chaqueñas. Muchas gracias. Gracias de corazón. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, gobernador, por este ciclo de ideas
que tiene que ver justamente con esto que estamos transitando, la Feria Digital del Libro Chaco 2020. Quédate ahí un ratito más porque está Darío Zeta con nosotros también, acompañándonos en esta gran propuesta que hace no solamente Cultura, sino un gran equipo de trabajo donde no solamente mostró la promoción y la creatividad cultural que se realiza aquí en la provincia de Chaco, sino que además también esta posibilidad de que a través de las diferentes páginas y a través también de nuestro canal, nuestra televisión digital abierta, pueda llegar a toda la provincia y a los canales que se van uniendo en este mensaje que tiene que ver con la lectura es tu derecho. Conectate con eso porque leer es tu derecho. Y además también, como te dije, en este ciclo que estamos arrancando, segundo día de esta Feria Digital Chaco 2020. En un ratito, Darío Zeta con nosotros. Bueno, buenas noches. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Juanpi, ¿Todo bien? ¿todo bien? Buenísimo. Bueno, para